¿Cuál es el de eso no se habla en tu familia? Mi abuelo materno biológico terminó con la vida de mi tío recién nacido, como venganza por el acto de valentía de mi abuela, al defenderse durante sus arranques de ira. Él fue abusivo en todos los sentidos de la palabra hacia mi abuela y sus hijos, y la mayor parte del tiempo, mi abuela solo lo soportaba por miedo. Un día, ella tuvo un momento de valor y le respondió. Él dejó de discutir, y mi abuela pensó que tal vez había decidido dejar las cosas así. Más tarde ese día, él acabó con la vida de su hijo recién nacido en su cuna, y le dijo que si alguna vez le respondía de nuevo, ella sería la siguiente. Él logró que las autoridades creyeran que fue muerte súbita del lactante, y así fue declarado. Afortunadamente, mi abuela logró escapar de él algún tiempo después. No escuché esta historia hasta que fui adulto. Nunca conocí a mi abuelo materno y estoy bastante contento con eso. Si me importara lo suficiente para saber dónde está enterrado, iría a dejar un recordatorio sobre su tumba. Por el lado de mi papá, mi primo estuvo involucrado en un culto que hizo desaparecer a una familia en un área de descanso en los años 90. Mi primo se apartó del plan antes de que ocurriera el suceso y luego colaboró con la policía para que se detuvieran a los demás. En ese entonces, yo era un niño pequeño. Los familiares de los miembros del culto que fueron encarcelados amenazaron la vida de mi primo y de todos sus seres queridos, lo que nos llevó a recibir protección policial mientras yo estaba en la primaria. Por el lado de mi mamá, un familiar me hizo daño repetidamente cuando era niño, y mi madre, aunque puso fin a la situación, lo mantuvo en secreto de mi padre. Ahora, en mis 30 y tantos años, mi papá aún no lo sabe, y nunca se ha hablado del tema. Mi abuelo en realidad era un hombre homosexual en el closet que fue a la escuela con mi abuela. Ella quedó embarazada y su familia la obligó a dejar de asistir a la escuela y a casarse. Luego, ella lo sorprendió con otro hombre. Desde que supe esto, no puedo culparlo por lo que sucedió en ese momento en absoluto. Me da curiosidad conocer a su familia, mi familia extendida. Algún día, el hombre que crecí pensando que era mi abuelo, en realidad había sido quien acosó a mi abuela durante años. La presionó para que saliera con él, ella terminó quedando embarazada nuevamente, posiblemente víctima de una situación muy complicada, y tuvo que casarse con él. Fue muy controlador y difícil con mi abuela, mi mamá y mis hermanos. Ella es una pianista increíblemente talentosa, fue aceptada en Juilliard, y tenía sueños de tocar música clásica alrededor del mundo. El primer embarazo destruyó esos sueños. Mi abuelo no le permitía tocar para otros porque no le gustaba toda la atención que ella recibía. Mis padres incluso intentaron ayudarla a irse. Él no lo permitió y convirtió sus vidas en una pesadilla. La convenció de regresar con promesas de viajes y cambios. Viajaron, pero él no cambió. Mientras crecía, ella me decía que el control de la natalidad era el mayor invento y que nunca debía quedar embarazada a menos que fuera lo que realmente quisiera. Ahora, su esposo ha fallecido, y ella reside en una instalación de asistencia, donde toca el piano todos los días para sus admiradores. Alguien generoso en la instalación compró un piano nuevo, para que ella tocara. La instalación también organiza eventos especiales, conciertos navideños, etc., basados en ella. Nunca ha sido tan feliz. No sabía nada de esto hasta que estuve en la universidad, pero una vez que me lo contaron, muchas cosas empezaron a tener sentido sobre cómo actúa la gente. Mi tío apagó la luz para escapar del odio de la familia. Era gay, y sus valores cristianos decían que debía ser tratado como un completo desecho a causa de ello. Después de su partida, mi abuela intentó destruir todas sus cosas. Aparentemente, estaban poseídas por malos espíritus. A mí se me permitió conocerlo. Después de todo, era familia. Lo amaba tanto. Ahora, los únicos recuerdos que tengo de él son jugando con Legos y haciendo solitario en la sala de computadoras. Tengo algunas de sus cosas que nunca nadie podrá tocar. Yo estaré aquí, conviviendo con mi soporte de cuchara, en esta lucha silenciosa. Mi padre me dejó en un hospital psiquiátrico cuando tenía 12 años, lo que resultó en una estancia de 10 años en el sistema de acogida. Estuve en él hasta la universidad. Mis familiares conservadores, religiosos y de clase media alta, abuelos, tíos, etc., decidieron que la mejor opción era pretender que no existía hasta que cumpliera la mayoría de edad. Esto incluye ignorar el hecho de que mi madre falleció debido a problemas graves cuando tenía 14 años. Nadie se comunicó o lo reconoció. Ahora que soy una adulta independiente en mis 20 años, que, según todos, tiene su vida en orden, les gusta pretender que nada ha pasado.
Ahora me invitan a eventos familiares y me cuestionan constantemente sobre por qué no trato más de tener una relación con mi padre. Cuando me atrevo a mencionarlo, actúan como si solo hubiera estado viviendo con un amigo durante 10 años. Dicen que fue mi elección y que yo era igualmente responsable de la distancia con mi padre. Se necesitan dos. No reconocen el hecho de que no escuché ni una palabra de nadie durante una década, y que convenientemente estaban ausentes en todos los eventos familiares. No esperan que mi padre asuma ninguna responsabilidad. Mi madre se quedó huérfana en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años. Mamá, papá, 2 hermanos. Ella fue la única sobreviviente y terminó viviendo con un pariente lejano. O eso nos dijo durante 60 años. Estábamos investigando el título de una propiedad y quién firmó una transferencia como testigo, pero su padre. 30 años después del accidente, resulta que ni siquiera estaba en el auto esa noche. Y se volvió a casar. Y tuvo más hijos. Y se separó. Y tuvo más hijos. Y ellos tuvieron hijos. Básicamente, tenemos primos de los que nunca hemos oído hablar. Nos ha prohibido ponernos en contacto con alguno de ellos, o hablar de ellos. Algo sucedió en ese entonces que todavía no hemos podido averiguar, pero definitivamente su mentira nos ha abierto un mundo de problemas. Mi primito falleció de una manera trágica a mediados de los 2000, o al menos, eso es lo que me dijeron a mí y a la mayoría de las personas. Solo fue hace 2 años, mientras buscaba el obituario de mi abuela, que me encontré con un artículo que describía lo que realmente pasó. No tenía idea, pero él estaba bajo el cuidado de mis abuelos, mientras sus padres, mi tía y mi tío, obvio, salían una noche para reencontrarse con viejos amigos, ya que habían estado viviendo en el extranjero y solo estaban de visita. Ellos regresaron a casa alrededor de las 3 de la mañana y fueron a la habitación de invitados para revisar al niño, y a idea. Bueno, él no estaba. Creo que era una cuna portátil que tenía un defecto, así que de alguna manera se deslizó fuera de ella y terminó sufriendo. Se llamó a la ambulancia, pero no había nada que se pudiera hacer. Él había estado en una situación difícil un par de horas antes de eso. Yo solo tenía 6 años en ese momento, así que entiendo por qué no me dijeron nada, pero enterarme en mis 20s a través de Google se sintió un poco extraño. Nunca le pregunté a mi mamá sobre ello, porque fue traumático para ella también. Tomó un vuelo tan pronto como escuchó y tuvo unas semanas bastante difíciles con su familia en duelo. Hubo audiencias judiciales obligatorias para determinar que fue una muerte accidental. Que gracias a Dios así fue, sin culpa ni penalización. Pero pensar que mis abuelos, que ya han partido, vivieron con esa carga durante casi 20 años, al igual que mi tía y mi tío y todos los demás, me hizo dar cuenta de por qué muchas dinámicas estaban tensas o eran raras. Eso es lo que se me viene a la mente, pero el lado de mi papá tiene cosas similares, aunque él prefiere no decirme cuando mis parientes se enferman o fallecen. Todo, desde los problemas con el alcohol de mi abuelo, la esquizofrenia y la dolorosa pérdida de mi tía abuela, mi tío perdiendo una parte del cuerpo durante su despliegue en Afganistán, y el hecho de que mi papá tiene un padre diferente al que yo crecí llamando abuelo. ¡Dios mío! Todas esas cosas las descubrí espiando pasivamente cuando tenía entre 10 y 14 años. No hace falta decir que ya no hablo con él, no fue muy bueno manteniendo el contacto después de que dejó a mi mamá. De eso tampoco me dijeron nada, él solo estaba persiguiendo su trabajo soñado en otro país. No sé cuándo rompieron realmente, él se fue cuando yo tenía alrededor de 13 años. Pero una vez llamó a mi mamá, pidiendo dinero de mi fondo universitario porque necesitaba un auto o algo así, y luego nunca volvieron a hablar. El padre biológico de mi mamá tenía problemas con sustancias. No estoy seguro de cuál era su más frecuente, era abusivo y probablemente enfrentaba un trastorno bipolar tipo 1. Después de que mi abuela finalmente se separó de él, decidió apagar la luz y dejó una nota de 9 páginas detallando cómo su madre y hermana fallecidas le estaban revelando la verdad del universo, o algo por el estilo. La hermana menor de mi mamá faltó a la escuela el día en que él partió y pasó por el lugar justo cuando la policía retiraba su cuerpo. Mi tío se autoeliminó cuando yo tenía 4 años. Aquí, simplemente no existe en los recuerdos de mi padre y su otro hermano. Si alguien más menciona su nombre, lo ignoran como si nunca lo hubieras dicho. Cuando estuve trabajando en mi árbol genealógico, en realidad tuve que publicar en Reddit para pedir ayuda para encontrar la fecha de su partida, porque ambos afirmaron no recordar ni siquiera en qué año se despidió de este mundo. Mi cuñado fue sorprendido enviando mensajes a una menor, ofreciéndole pagarle para que le dejara tomarle fotos.
Creo que también le envió una imagen inapropiada de él mismo. Ella lo denunció, él estuvo en la cárcel durante unos meses, ahora no puede estar en redes sociales, y creo que está en el registro de delincuentes. Mi hermana estuvo a su lado todo el tiempo, y se niega a mencionarlo alguna vez. Mi sobrina de 12 años tenía alrededor de 5 o 6 cuando esto sucedió, y mi hermana le dijo que papá se había ido a trabajar. Así que él llamaba todos los días y fingía que estaba trabajado. Mi hermana también llevaba a su entonces más pequeño para verlo en la cárcel cada semana, porque solo era un bebé y no lo recordaría. Mi madre y yo todavía no tenemos ningún respeto por él después de lo que sucedió, y él sabe exactamente cómo me siento. Todavía me sorprende, años después, que mi hermana lo apoyara y no lo dejara. Si mi esposo fuera sorprendido haciendo algo así, los papeles del divorcio serían entregados muy rápidamente. Bueno, la verdad apesta, pero en realidad, uno de mis tíos supuestamente hizo algo inapropiado con una hija. La hija tenía alrededor de 15 años y se estaba comportando de manera rebelde. Mi tía la presionó para saber qué sucedía y ella señaló algunas pruebas que indicaban que se estaba cruzando una línea muy peligrosa. Simplemente horrible. Toda la familia se desmoronó. Ese tío nunca más se volvió a saber de él. Yo quería justicia, pero era solo un niño cuando sucedió. Cuando me convertí en adulto, es como si al mencionarlo, se activara una alerta roja. No hablamos de esa situación. ¿Se hizo justicia porque fue desterrado? Creo que debería haber enfrentado consecuencias más severas. Es simplemente un lío. Su hijo es un alto oficial de policía, en el mismo distrito, donde se vio por última vez al padre. Revisaba documentos públicos para ver si alguna vez aparece. Lo vi sentado en un banco, mirando un río hace aproximadamente 11 años. Y esa es la última vez que lo vi. Él no me vio y simplemente seguí manejando porque en ese momento ya había sido desterrado durante un año o más. Es algo realmente horrible. Sin embargo, mi prima, que supuestamente fue afectada, se mudó a unos estados de distancia, y está bien, según escuché. Mi tía siguió adelante y parece feliz. Su casa original siempre parecía tensada cuando yo era un niño. Que le vaya bien a ese tío. Siempre me pareció un ser oscuro. No podía poner el dedo en ello cuando era tan joven. Mi abuela, tristemente, tuvo que ingresar a un sanatorio para tratar una enfermedad respiratoria, cuando todavía tenía un puñado de hijos en casa. Un par de hermanos mayores regresaron a ayudar a criarlos. Con el tiempo, mi abuelo comenzó a ver a otra mujer, casada, en su pequeña comunidad rural. Mi madre siempre decía que una vez que su mamá se enteró del romance, simplemente se rindió y se apagó en el sanatorio. Esto ocurrió aproximadamente 3 años antes de la llegada de los antibióticos que podrían haberla sanado. Así que ahora mi abuelo era viudo, sus 2 hijos menores se mudaron a la ciudad para terminar la secundaria por sí solos, y la otra mujer tuvo un bebé que supuestamente era hijo de su todavía, esposo. No recuerdo si su esposo falleció o se separaron, pero para cuando yo llegué mi abuelo estaba casado con la otra mujer, y lo había estado durante décadas. Él era el patriarca de nuestra familia muy grande, el único abuelo que conocí, aunque seguramente no podría haberme identificado entre su grupo de docenas de nietos. De todos modos, este lado de la familia era divertido, sociable, con gusto por la cerveza, asistía a la iglesia católica y jugaba a las cartas. Una vez, durante una reunión familiar bastante alegre, la bebé del romance, ahora una mujer adulta, dijo algo como: «Realmente no sé dónde pertenezco en esta familia», porque supuestamente no era pariente de sangre de ninguno de nosotros. Mi querido tío borracho Nick dijo: «Bueno diablos, eres nuestra hermana». Yo tenía alrededor de 12 años. Juro que las ventanas temblaron por la liberación sísmica de emociones que finalmente se reconocieron. Mi hermano fue acusado de actos inapropiados por la mejor amiga de mi hermana en ese momento. Fue después de una noche de excesos, y ella dice que se desmayó y despertó con mi hermano involucrándose con ella de manera íntima. No tenía idea de esto hasta muchos años después, cuando mi hermana me contó la razón de su distanciamiento. Ella me relató que nuestro papá la convenció de no presentar cargos. Ella y yo somos los únicos 2 miembros de la familia que hemos hablado de esto de alguna manera. Él lo negó, por supuesto. Tristemente, no me sorprendería que él lo hiciera. Tenemos una familia complicada. De parte de mi papá, mi abuela materna partió de este mundo debido a complicaciones de la diabetes cuando mi papá estaba en sus 20s. Mi abuelo comenzó a salir con una mujer que conocía desde hacía menos de 3 meses después. El elefante en la habitación es que mi abuela, que para ser justo se enfrentaba a problemas de salud mental,
Apagó la luz al inducirse un coma diabético tras enterarse de que mi abuelo le estaba siendo infiel. Tengo una hermana mayor a quien nunca he conocido. Mi papá embarazó a una chica en la secundaria y se negó a casarse con ella. Ella dio al bebé en adopción. Fue una adopción cerrada en los años 60, así que ni siquiera sabría dónde buscarla. Me enteré una noche hace años cuando mi papá había bebido más de la cuenta y me lo confesó. Ambos de mis padres ya han partido. Nunca volvieron a mencionarme el tema después de esa única vez. Una buena parte de la familia de mi padre vivía en la misma calle. Mi tía abuela nunca entró a la casa de mis abuelos, y no pensé nada de eso hasta que fui mayor, y noté que ella simplemente se quedaba afuera, o que íbamos a su casa a saludar. Resulta que mi bisabuelo decidió apagar la luz en la casa, y ella fue quien lo encontró. Nadie habla de eso, pero mi madre finalmente me lo contó cuando tenía poco más de 30 años. La muerte y los familiares que nos han dejado en general. Pero específicamente, tuve un hermano mayor que partió cuando tenía apenas unos días de vida. Eso fue 3 años antes de que yo naciera y 6 antes de que naciera mi hermana. Un día mis padres nos llevaron a mi hermana y a mí a un cementerio. Creo que teníamos 13 y 11 años en ese entonces. Caminamos hasta una pequeña lápida y ellos explicaron que teníamos un hermano. Eso fue todo. Esa fue la última vez que se habló de él. Mis padres, mi hermana y yo hablamos de ello algunas veces. Ni siquiera nos dijeron cómo partió. Cuando se fue mi abuelo, lo enterraron a 2 lugares de distancia de mi hermano, y ni mi mamá ni mi papá dijeron nada. Cuando mi mamá partió, la enterraron al lado de él. Vi a mi papá de pie sobre su lápida llorando. En realidad, ahora recuerdo que aproximadamente un año después de la partida de mi mamá, cené con mi papá, y finalmente le pregunté. Resulta que mi hermano partió por un problema cardíaco, y mi papá ni siquiera sabía si fue un accidente o si era algo heredado. Hubiera sido bueno saberlo. Mi tía. Ella dejó a mi abuela en su lecho de despedida, dejando a mi papá para que se hiciera cargo de todo. Después de que lo hizo, lo único que le importaba era el dinero. Ni siquiera intentó asistir al funeral. Que te vaya bien, Kelly. Miserable, manipuladora y con prejuicios. Ni siquiera habla con su propia hija, mi prima, porque tuvo hijos con un hombre de piel oscura y se casó con él. Ellos son felices juntos, por cierto. Mi tipo de sangre no tiene sentido. Mi madre es B+, mi padre es O.E. Doné sangre en la universidad y descubrí que soy A+. Lo mencioné de manera casual, como, esto es interesante, debo ser una anomalía médica. Y me cerraron el tema de inmediato y de manera brusca. Tengo coincidencia de ADN con un primo paterno en Ancestry, pero nadie más en la familia quiere hacerse una prueba de ADN. Hay más preguntas que respuestas. Teniendo en cuenta que ya no hablo con mis padres biológicos, ni con la mayoría de mi familia debido a otros temas que no se mencionan, como los malos pasos, la salud mental y las situaciones difíciles, dudo que alguna vez obtenga una respuesta. Mi mamá tenía un hermano que era un par de años mayor que ella, por lo que he podido reunir. Él era autista y fue enviado a recibir tratamiento en algún momento de los años 50 o 60, lo que, lamentablemente, le pasó factura. No tenemos idea de cuándo partió, ni dónde está sepultado. Al parecer, mi madre se enteró cuando sus padres lo mencionaron casualmente durante la cena, cuando ella preguntó cómo estaba. Mi abuelo, con quien crecí, se negaba a hablar de él. Cambiaba de tema o se retiraba de la habitación si se le preguntaba algo sobre él. La única evidencia que tenemos de su existencia es una foto de él y mi madre cuando eran niños, y algunos formularios del hospital en el que estuvo, que describen un episodio en el que se volvió inquieto y lastimó a las enfermeras. Es realmente triste en todos los aspectos. Hice algunas investigaciones sobre mis abuelos y descubrí que mi abuelo, sus hermanos y sus padres eran todos inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos. No solo eso, sino que probablemente estaban conectados a redes de apuestas clandestinas de caballos en Lexington, Kentucky. Llegaron de manera casi legal a Canadá con visas de trabajo provenientes de Inglaterra, pero luego cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. Esto por sí solo no me molestaría, pero mi familia son todos muy críticos y de ideas muy rígidas que hablan constantemente mal de los inmigrantes. Y también mi abuela era mitad indígena, y tenía opiniones muy fuertes al respecto. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi bisabuelo, el padre de mi abuela, estuvo desaparecido en acción y se le presuponía muerto. Así que mi bisabuela se quedó en shock, porque ya tenían 2 hijos pequeños.
Entonces, ella se volvió a casar con el mejor amigo de mi bisabuelo y tuvo un hijo con él. Después, mi bisabuelo regresó a casa porque en realidad no había dejado este mundo y confrontó a su amigo. Nadie volvió a hablar de eso y tuvieron a mi abuela unos años más tarde. Pero la hermana del medio siempre se veía diferente y tenía problemas de salud distintos. En su lecho de muerte mi bisabuela reveló la verdad. Y hasta ese momento nadie lo sabía, excepto ella, mi bisabuelo y el mejor amigo. Mi madre y su hermana gemela idéntica no se hablan. Su generación sabe por qué, pero la mía no. Mi tía nos ha dicho que revelar la razón no sería bueno para nadie. Mi teoría es que mi tía, que se parece exactamente a mi madre, intentó o lo hizo desaparecer a mi padre mientras él estaba indispuesto. Esta es también mi teoría sobre por qué mi papá dejó de beber abruptamente cuando éramos niños. Cuando mi mamá tenía 16 años, tuvo un hijo en otro país, y cuando se fue, obligada a hacerlo debido a la descolonización, dejó atrás al niño. Solo nos enteramos de esto porque casi 40 años después, todos mis hermanos fueron invitados a un programa nacional de entrevistas que localizó a mi hermana. Hasta el día de hoy mi mamá todavía jura que no dejó a mi hermana y que fue llevada por la fuerza, cambiando inmediatamente de tema cuando se menciona. Algo le sucedió a mi papá cuando era joven, no sé con certeza qué fue. Siempre se negó a hablar de ello. Él tiene 75 años y yo 40 ahora. Pero estoy seguro de que es la razón por la que no tiene contacto con su tía materna y su familia. Vi a esta tía quizás 3 o 4 veces en toda mi vida, y cuando era niño nunca entendí por qué no los veíamos con más frecuencia, ya que parecía estar bastante cercana a su hermana, mi abuela. Mi hermano logró localizarla hace unos años, y ella parecía muy triste por la separación familiar. También descubrí que tenía 2 hijos, solo conocíamos a uno, es decir, uno de los primos de mi papá era un tema tan delicado que solo supe de su existencia a los 35 años. Mi papá es una persona muy amable e inteligente, pero tiene una profunda aversión hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, aunque se esfuerza mucho por ocultarlo. Tengo mucho miedo de que estas 2 cosas estén relacionadas.